Buenas tardes, desde Montevideo les transmitimos este shiur, el Mamar Vekibel HaYehudim del año 5711, o sea 1951, pronunciado por el Rebbe en Purim de ese año. Es la segunda clase en la serie y hoy empezaremos por el capítulo 5 del Mamar. En el capítulo anterior se habló sobre los tres componentes de una mitzvah, la parte física, la parte espiritual y después la dimensión trascendente que trasciende los dos y por lo tanto une a los dos. Y aquí seguimos. V'yesh le'osif, se puede agregar, שהשורש דגימול אופנים אלו בקיום המצוות, que la raíz de estas tres maneras de cumplir con las mitzvot, es que גם במצוות עצמם יש גימול עניינים. Es porque en las mitzvot mismas hay tres componentes. Bedugmat gimel ofanim shebekium mitzvot, similar a las tres maneras de cumplir con las mitzvot. Vainyan hu, el tema es de nitinata mitzvot lemata, que la entrega de las mitzvot aquí a este mundo físico, hi kemamar Razal, es, como dicen nuestros sabios, lo nitnu a mitzvot elo letzaref bahen et habriot. De que las mitzvot fueron dadas solamente para purificar, depurar, refinar a las criaturas. Hainu, o sea, shakavana b'nitilat mitzvoti, o sea que la intención con darnos las mitzvot es lo b'shvil ha-mitzvot atzman, no por las mitzvot en sí, ela b'shvil ha-birur v'azichuch, sino por el refinamiento y depuración shel kochot ve'ivri adam, de los poderes y los órganos del hombre, שמקיימת המצווה כקומפלה con la mitzvah, ובשביל הבירור והזיכוך של הדברים שבעולם, y para depurar y refinar las cosas del mundo, שבהם מקיימים את המצווה, por medio de las cuales se cumple con la mitzvah. O sea, de que el objetivo de la mitzvah es refinar y depurar tanto a la persona quien cumple con la mitzvah como al mundo por medio del cual se cumple la mitzvah. Y hay un tema superior a eso en las mitzvot, que es el hecho que son órdenes de Dios, que Drashat Razal, como explican nuestros sabios, a la pasuk sobre el versículo en Salmo 147, 19, entonces dice, Magid Varav Yaakov, dice sus cosas a Jacob, Jukav Mishpatav Israel, sus estatutos y sus leyes a Israel. ¿Por qué dice sus cosas, sus leyes, sus estatutos? Y no dice estatutos y leyes, porque Mashu Hu hace, dicen nuestros sabios, lo que Dios mismo hace, Hu Amel Israel Asot, Él dice al pueblo de Israel que haga. Desde Shakadosh Baruch Hu Makayem et mitzvot, el hecho de que Dios cumple con las mitzvot, Kodem Shomel Israel Asot, antes de ordenarnos que las hagamos, con mitzad atzmo, mitzad lamaila, Él lo hace por sí mismo, o sea, Dios mismo cumple con las mitzvot por su propio motivo. O sea, no como objetivo para beneficiar al mundo terrenal, sino lo hace por Él. O que muvan gam y como se entiende también del hecho, Sheramach Pikudin y Ramach Evarim de Malka, que decimos que los 248 órdenes son las 248 órganos del rey. El hecho que las mitzvot son órganos de Dios, eso es desde su punto de vista. O sea, es algo que tiene que ver con Él. No son órdenes que tienen un beneficio para nosotros. O sea, la mitzvah tiene un aspecto, un objetivo que es para nuestro beneficio. Después tiene otra dimensión, otro aspecto que es para Dios mismo. Y a través de que el pueblo de Israel cumple con las mitzvot que Dios mismo hace, que Dios mismo cumple, eso hace de que sigan en el camino, los caminos de Dios, y a través de eso se unen a Él. Y a través de eso se hace llegar, se atrae una vitalidad, una energía al hombre,
que cumple con las mitzvot, como Shekatuv, como dice el versículo en Levítico 18:5, Asher yaseh otam ha'adam v'chai behem, que las mitzvot son para hacer, para vivir con las mitzvot. ¿Qué significa vivir con las mitzvot? Haidei asiyat mitzvot, que a través del cumplimiento de las mitzvot, umitabek bakadosh baruch hu canal, a través de cumplir con la mitzvah, eso abre un canal de energía vital que lo conecta con Dios. Haidei atem advekim ba'Hashem Elokechem, a través de que nosotros nos apegamos a Dios, vuestro Dios, a través de esto, como sigue el versículo, Chaim Kochem Hayom, ustedes son todos vivos hoy, que eso es en Deuteronomio 4:4. El pasuk dice, Vatem advekim b'Hashem Elokechem, ustedes que están unidos a Dios, vuestro Dios, Chaim Kochem Hayom, están todos vivos hoy. O sea que a través de unirnos a Dios, eso es lo que nos vitaliza y nos da nuestra energía vital. Y eso se logra a través del cumplimiento de las mitzvot. A través de eso es que uno se une a Dios. Diciendo que ese tema de las mitzvot, que son los caminos de Dios, a través, debido al hecho que Dios mismo cumple con las mitzvot, ese tema, esa dimensión de las mitzvot, ese aspecto de las mitzvot, trasciende algún vínculo con el mundo, con la creación. Dios hace estas cosas porque Él quiere hacer las cosas. No tiene nada que ver con el mundo. Por lo tanto, por lo tanto, también la energía que le llega a la persona que cumple con las mitzvot, es la energía que proviene del aspecto de Sovev, abarcadora, la dimensión abarcadora de Dios. Que por sí mismo está por encima y separado de los mundos, no obstante, a través de cumplir con las mitzvot, vive en ellos con una vida interior. O sea, lo siguiente, de que cuando hablamos de Dios, hablamos generalmente de tres distintos aspectos. Está la manera como Dios se vincula con el mundo, permeando al mundo. Está como se vincula con el mundo, trascendiendo al mundo. Después está la esencia de Dios, que está por encima de trascender o permear. Para usar el ejemplo de un profesor, da una conferencia. Hay aquella parte de su conferencia que todo el mundo puede entender, y después está aquella parte de su conferencia que nadie entiende. Entonces, lo mismo es cuando hablamos de la manera como Dios se vincula con el mundo. Por un lado, se vincula con todo, por otro lado, trasciende a todo. Ahora, cuando hablamos de la voluntad de Dios trasciende al mundo. Es algo que nosotros no podemos entender. Ahora, a través de cumplir con la mitzvah, eso nos conecta con ese aspecto de Dios, y la energía que nos llega es una energía que trasciende la estructura del mundo, y a través de cumplir con la mitzvah, esa energía trascendente llega a permear y vincularse con nosotros y nutrirnos con esa energía trascendente. Pero también ese tema, ese aspecto de las mitzvot, eso todavía es un aspecto que tiene cierta forma, que tiene cierta estructura. Por eso, inclusive cumpliendo con las mitzvot, desde ese punto de vista, hay diferencia entre mitzvot. Darkei Hashem se llaman los caminos de Dios, en plural. Lashon Rabim, plural. Ramach Evarim de Malka, 248 órganos del rey. O sea, son 248 opciones diferentes una de la otra. Que lo que se logra activar a través de cada mitzvah es una activación particular. Por ejemplo, el poder de visión en el ojo, el poder de audición en el oído, ¿sí? Son dos poderes diferentes que llegan a expresarse y se activan a través de cada órgano correspondiente. El ojo manifiesta
el poder de visión, el oído activa y expresa y habilita el poder de audición. Uno tiene el poder, aunque no tenga oídos, por eso se explica que padres sordos pueden tener hijos que pueden escuchar y oír. O sea, es nada más que el aparato auditivo está fallado. Y así es con las mitzvot, o sea, hay energía, a través de hacer la mitzvah habilitamos el flujo de esa energía, ¿no? Pero son diferentes, la visión y audición son dos poderes del alma que se manifiestan diferentemente cada uno a través del órgano correspondiente. Así es también en cuanto a las mitzvot y esa energía que traemos a través de cada mitzvah, otro tipo de energía. Por eso es posible que Adam yase את המצוות שהקדוש ברוך הוא עושה. Por eso es posible que el hombre cumpla con las mitzvot que Dios mismo cumple. Que Ramach Haivarim Shebi Adam Atachton, porque los 248 órganos en el hombre físico, Hem Kaviachol Bedugmat Ramach Haivarim, son parecidos a los 248 órganos de Malka del rey. Nace Adam Betzalmeinu Kidmuteinu. Como dice el versículo, hagamos un hombre a nuestra imagen y semejanza. Sí, ויש עניין נעלה יותר במצוות, y después hay otro aspecto superior aún en las mitzvot, זה שהמצוות עם רצון העליון, el hecho que las mitzvot son la voluntad divina, razón שלמעלה מהטעם, un deseo que trasciende cualquier tipo de explicación. והרצון שבמצוות ובכל תייג המצוות בשווה, el deseo en las mitzvot es igual a todas las mitzvot, por encima de los 248 órganos. O sea, el deseo de alguien tiene dos componentes, el deseo en sí y el deseo particular que uno tiene. Entonces, el deseo particular que uno tiene por una cosa es diferente al deseo particular que uno tiene por otra cosa. Pero en cuanto a deseo, el deseo es el mismo deseo, uno quiere. El sentimiento y el impulso del deseo es el mismo. Se manifiesta de una forma diferente, pero la esencia del deseo es igual. Siendo que el deseo de las mitzvot está por encima, trasciende infinitamente al hombre físico, quien cumple con la mitzvah, o sea, por supuesto, del hecho, de Adam Elión, o sea, si el deseo divino trasciende el intelecto divino, por supuesto que el deseo divino trasciende al hombre terrenal. Por lo tanto, Gabei Dargazun relaciona ese aspecto de las mitzvot, como Shimitzadatzma, o sea, como es desde su punto de vista, Ein Adam Tofes Makom. El hombre es inconsecuente, insignificante, da bitul de hedet fitzat makom, o bitul de metziut. O sea, cuando decimos de que algo no ocupa espacio, significa que está totalmente nulo. A veces puede ser que uno anula su ego, pero él está. Y a veces uno ni está, digamos así. Puede ser de que una persona escucha un sonido, está escuchando música, y hay algún instrumento que hace más, o sea, tiene un sonido más fuerte que otro que apenas se escucha. ¿Sí? Quizás hay uno que ni se escucha. Ok, entonces ahí está anulado dentro de la orquesta en general. Pero, ¿qué pasa con un olor dentro de la sinfonía? Es totalmente irrelevante, es inexistente. Porque la sinfonía es una combinación de sonidos. Un olor o un color no tiene nada que ver con esto. Entonces, lo mismo cuando hablamos en cuanto a anulación. Hay bitul hayesh, la anulación del ego. Después hay anulación, bitul bemetziut, anulación total. Entonces, frente a la voluntad de Dios, el hombre no tiene nada que ver. Frente al deseo en su estado más puro y original, el hombre es inconsecuente, totalmente inexistente.
O sea, no es algo que Dios hace para el hombre, no es algo que el hombre puede comunicarse con eso. Es algo que trasciende totalmente algún vínculo con el hombre. Y aún después que existe la orden que Dios dio al hombre, que a través de eso se transforma en una existencia relevante, porque Dios le dio una orden. Ahora sí, el hombre adquiere un valor porque es receptor de esa orden que Dios le dio. Aún después de recibir la orden, toda su existencia, su relevancia es su capacidad de cumplir con esa orden. Las demás cosas son irrelevantes ahí. O sea, en otras palabras, el hombre tiene importancia porque es ejecutor de la mitzvah. No es que la mitzvah toma en cuenta al hombre porque el hombre es importante por sí mismo. El hombre con sus criterios, digamos, ¿no? A través de que uno cumple con la orden, a través de eso se une mitzvah, melashon tzavta v'chibur. La palabra mitzvah está relacionada etimológicamente con la palabra tzavta, unión. Entonces la mitzvah lo une, lo une con el ordenador. El ordenador, desde su punto de vista, es totalmente superior al hombre que recibe la orden. Pero a través de que el hombre recibe la orden y cumple con la orden, a través de eso se crea una unión, un nexo entre el dador de la orden con el cumplidor de la orden. Entonces tenemos acá esos tres aspectos en cuanto en la mitzvah. Está el beneficio que la mitzvah tiene para con el mundo y el hombre quien cumple con la mitzvah. Está la mitzvah que Dios cumple porque Él quiere cumplirlos. Y después está el deseo que trasciende el deseo particular de cada mitzvah. Y está el común denominador de deseo divino que está presente en todas las mitzvot, que ahí el hombre no tiene ninguna existencia, ninguna importancia, ninguna relevancia. Después que Dios le ordena al hombre cumplir con su deseo, y el hombre cumple con ese deseo, logra conectarse con ese aspecto de Dios que trasciende al mundo y al hombre de una forma infinita. Seguimos con el capítulo 6. Y lo mismo ocurre en cuanto al estudio de Torah. Que en la Torah también encontramos esos tres aspectos, o esas tres maneras. בנוסף לגימל אופנים שישנם במצוות תלמוד תורה, además del hecho, además de las tres maneras que existen en la mitzvah de estudiar Torah, que b'kol ha-mitzvot, como en todas las mitzvot, que dijimos antes, para el beneficio del hombre, para el beneficio de Dios, digamos, y el deseo que trasciende cualquier tipo de expresión particular. Y también en el estudio de Torah mismo encontramos algo parecido a esas tres maneras de estudiar. Uno cuando estudia la Torah por la sabiduría y la parte intelectual que tiene, porque la Torah es, como dice en Deuteronomio, Vetchanan 4:6, que la Torah es la sabiduría, inclusive frente a las naciones. Las naciones también reconocen la sabiduría que hay en la Torah. Limud HaTorah shelo mitzat teva gufo v'nafsho ativit. O sea, de que ahí uno estudia Torah por su naturaleza, por su instinto. Shebitivohu ehev muskalot, una persona que le encanta la actividad intelectual, le encanta la tarea intelectual, estudia Torah porque es muy sabio y es muy intelectual. Es una manera de estudiar Torah, por la atracción intelectual que tiene. Y si estudia Torah porque de esta manera se logra conectarse con Dios,
que Maimar Zohar, como dice el Zohar. Tzlat Kishlim Mitkashran Da Beda, que hay tres nudos que están entrelazados el uno con el otro. Israel, Oraita Vekucha Berichu, el pueblo de Israel, la Torah y Dios. Israel Mitkashran Boraita, a través de que el pueblo de Israel se conecta con la Torah, He Mitkashim Bakadosh Baruchu, a través de eso se conectan con Dios. Entonces ahí él estudia Torah no por su instinto, sino por el alma divina que tiene, que busca conectarse con Dios, y cómo es la manera más contundente de lograrlo es a través de estudiar Torah. Hainu, o sea, llegamos a que también esa manera, esa motivación por el estudio de Torah, llegamos a la Torah o sea, es pensando en sí mismo, se motiva a estudiar Torah porque busca un beneficio personal, que es que esté unido con Dios, nada más que es el interés de su alma divina. Cuando estudia Torah por la parte intelectual, es el interés de su alma animal, su alma natural. Cuando estudia Torah para conectarse con Dios, es el instinto de su alma divina. Y hay una forma superior aún en cómo estudiar Torah, que el hecho de estudiar Torah, no es por la elevación espiritual que va a lograr a través de eso, sino por el valor de la Torah en sí. Porque siendo que la Torah y Dios es una sola cosa, y más aún que es una sola cosa con la esencia misma divina. ¿Sí? Como hablamos antes, no solamente con la parte trascendente de Dios, sino con la esencia misma, que Mamar Azal, como dicen nuestros sabios, del Tratado Talmud, página 105, folio A, Shanochi, que la palabra Anochi, con la cual empiezan los 10 mandamientos, Anochi Hashem Elokecha, la palabra Anochi, yo, Rashi Tevot, son siglas, las palabras Ana, Nafshi, Ktavit y Avit. O sea, yo escribí y entregué a mi alma, o sea, a mí mismo. De Ana, yo, se refiere Huatzmutoid Baraj. Yo, Dios dice, yo me entregué, y se refiere a sí mismo, a su propia esencia. Upirush Ana, Nafshi, Ktavit y Avit. ¿Qué significa Ana, yo, Nafshi, mi alma, Ktavit y Avit, escribí y entregué? Significa, o sea, que inscribió y entregó a sí mismo, Ana Nafshi, yo mismo. O sea, que a través del estudio de la Torah, ustedes me toman a mí mismo. Por lo tanto, entonces, así como Dios no es un medio para lograr otra cosa, y Dios es el fin en sí mismo, ¿sí? O sea, no es un medio para lograr otra cosa. Entonces, similarmente, es también el asunto en cuanto al estudio de Torah. De que siente de que cuando estudia la Torah, la finalidad es el estudio de Torah en sí, es un fin en sí mismo. Es como si uno va a preguntar, o sea, yo ¿por qué estudio? Estudio para trabajar, tener una carrera. ¿Por qué quiero trabajar? Para ganar plata. ¿Por qué quiero ganar plata? Para comprar comida. ¿Por qué quiero comprar comida? Para comer. ¿Y por qué quiero comer? Para vivir. ¿Y por qué quiero vivir? Y bueno, eso no necesita una explicación a la mayoría de la gente. Quiere vivir porque quiere vivir. Es un fin en sí mismo. Entonces, o porque quiero estar feliz, porque quiero ser feliz, eso no hay un porqué y para qué, es un fin en sí mismo. Entonces, así como Dios es un fin en sí mismo, así la Torah que está unida con la esencia de Dios, uno estudia Torah como un fin en sí mismo. El hecho que uno sabe que la Torah y Dios es una sola cosa, por el alab, eso tiene el efecto en el que se entrega al estudio de Torah, sin ningún cálculo. Ni siquiera con el cálculo, pensando que a través de esto va a poder conectarse con Dios.
Belimud Torah Shelo, Tachlit Bitul, uno estudia Torah por estudiar Torah, o sea, no tiene un para qué más que eso. Y esa es la manera más elevada para estudiar Torah. Begimol Ofanim Eilu Shebelimud Torah, y esas tres maneras de estudiar Torah, Nimshachim Begim Lanyanim Shebetorah Atzma, provienen de los tres aspectos en la Torah misma. Torah y Chokhmah Veseichel, porque la Torah es intelecto y sabiduría, Hainu, Shi Chokhmato Shel Kadosh Baruch Hu, o sea que es la sabiduría de Dios, Bachar Kach Yirada Venilabsha Beseichel Adam, y después bajó y se vistió en el intelecto del hombre. Torah y Mimutza Mekasher Yisrael Ukuchah Baruch Hu, y eso es el primer aspecto. Segundo aspecto, que la Torah es el punto que conecta entre el pueblo de Israel con Dios. A través del estudio de Torah uno se conecta con Hashem. Y el tercer aspecto es y el tercer aspecto es que la Torah y Dios es una sola cosa. Entonces por eso es de que uno estudia Torah no solamente por el tema, la dimensión intelectual, no solamente por el objetivo de unirse y conectarse con Dios a través de esto, sino por el hecho de que la Torah y Dios es una sola cosa. Dios mismo se inscribió y se entregó a través de la Torah, entonces uno estudia la Torah como un fin en sí mismo y no como medio para lograr otra cosa. Seguimos con capítulo 7. הנה גימון ינימנל, esos tres aspectos, yesh dugmatam gam b'dinei vilchot Talmud Torah. Encontramos algo parecido también en las leyes y halachot de estudio de Torah. B'chiyuv lilmod halachot hatzichot l'maseh, hay una obligación de estudiar las leyes necesarias prácticamente, b'chdei leidat ha'maseh asher yaseh, para que uno sepa qué es lo que tiene que hacer. Eso es parecido al nivel de estudio de Torah, que es por la naturaleza del cuerpo y el alma natural. מכיוון שעשיית המצוות, siendo de que el cumplimiento de las mitzvot, כולל המצוות התלויות בדיבור, incluyendo las mitzvot que están vinculadas con el habla, הוא על ידי הגוף ונפש החיונית, es a través del cuerpo y el alma vital. Entonces uno estudia Torah para saber cómo comportarse. Eso es como el estudio de Torah que uno estudia por la parte intelectual que tiene y sabiduría que tiene. בחיוב de mitzvah ידיעת התורה, y hay una obligación la mitzvah de saber, tener conocimiento de Torah. Leida con la Torah kula, uno tiene que saber toda la Torah. Gam ha'inyanim shenam tzrichim lemaseh, incluyendo aquellas partes que no tienen una aplicación práctica para nosotros hoy, aquí. O sea, hay cosas que no tienen nada que ver con uno. Por ejemplo, las leyes que tienen que ver con no casarse con una hermana. Uno que no tiene hermana no le es relevante. Kivan שענייניו של מצווה זו שאדם ידע את התורה, siendo de que el objetivo acá es que el hombre conozca y sepa la información de la Torah, הוא הדרך לימוד התורה ושל הנשמה. Eso es parecido como el estudio de Torah por el alma, que busca conectarse con Dios a través de eso. Entonces acá es el aspecto de estudio de Torah que el hombre tiene obligación de conocer y saber. יש לומר, y podemos decir, שזהו הטעם הזה שיש שיעור וקצבה למצווה לידיעת התורה. Podemos decir de que ese es el motivo por el cual hay un límite en cuanto a la mitzvah de conocimiento de Torah. במה שכתוב, ארוחה מארץ מידה, porque lo que dice en cuanto a la Torah, que es en Job 11:9, que es más largo que la tierra, que no hay fin a la profundidad
de los motivos de las mitzvot, las halachot, las leyes, אבל halachot atzmam, pero las leyes mismas, וכן המדרשים, también los midrashim, יש להם קץ ומספר, tienen una cantidad. Como dicen las leyes de Talmud Torah, capítulo 1, halacha He, והיו כמה וכמה שלמדו וידעו כל התורה כולה, y había unos cuantos que sabían toda la Torah. Que מכיוון שהמצווה לידיעת התורה היא שהאדם ידע את התורה, porque siendo que la mitzvah de conocimiento de Torah es que el hombre conozca la información de la Torah, והאדם הוא מוגבל, y el hombre es limitado, לכן, por lo tanto, גם התורה ששייכת למצווה זו, por lo tanto, también la Torah que tiene que ver con esta mitzvah, היא במדידה והגבלה, está limitado, o sea que hay un límite hasta cuánto el hombre tiene que saber para cumplir con la mitzvah de conocer la Torah. Y después está la obligación de estudiar Torah día y noche. Gam la con la Torah, también después que estudió toda la Torah, y también aquellos que no tienen la capacidad intelectual, con la Torah, y no van a llegar a poder estudiar y saber toda la Torah, ellos tienen la mitzvah de estudiar la Torah por la mitzvah de estudiar Torah, no solamente por acumular el conocimiento, porque de repente nunca van a poder acumular todo el conocimiento necesario para cumplir con la mitzvah de tener el conocimiento de la Torah. Aún así, tienen la mitzvah de estudiar Torah por el hecho de estudiar Torah. Y siendo que la Torah, como es en sí misma, está por encima de cualquier límite, más extenso que la tierra, la medida de la tierra, por lo tanto, gana mitzvah de Talmud Torah, también la mitzvah, la obligación de estudiar Torah, como es desde el punto de vista de la Torah misma, es que estudie Torah constantemente, día y noche, en cualquier momento libre. Por encima de cualquier límite, no hay un límite a la mitzvah del acto de estudiar Torah. En cuanto a la mitzvah de conocer la Torah, hay un límite, cuánto uno debe saber para cumplir con la mitzvah de conocer toda la Torah. ¿No? Entonces aquí tenemos tres aspectos en la mitzvah de estudiar Torah. Estudiar aquellas halachot que son prácticamente necesarias para saber cómo cumplir con las mitzvot. La mitzvah de acumular conocimiento de toda la Torah. Y el tercer nivel es el acto de estudiar Torah, aun que uno ya tiene todo el conocimiento y aun que uno nunca va a llegar a tener conocimiento. El mero hecho de estudiar Torah es algo que no tiene fin. Cada momento libre uno tiene la obligación de estudiar Torah.